quiero compartir una historia que circula desde hace generaciones entre camioneros y viajeros que pasan por la carretera 45, rumbo a las dunas de Samalayuca, en Chihuahua, algo que me intriga y me asusta al mismo tiempo. Esta carretera, que atraviesa el desierto en la frontera norte de México, es conocida por ser un tramo solitario, rodeado de kilómetros de arena y cielo abierto, donde la oscuridad de la noche parece tragarse todo. Muchos que manejan por ahí, especialmente en las madrugadas, relatan cosas que no se pueden explicar con lógica, fenómenos que dejan hasta a los más escépticos con el corazón en la mano. Estoy hablando de las luces de colores que bailan sobre las dunas, algo de lo que todos por aquí han oído hablar. ¿Alguien conoce esta leyenda o ha pasado por algo parecido? Dicen que, entre medianoche y el amanecer, cuando el desierto está más silencioso, unas luces extrañas aparecen en el horizonte, flotando sobre las dunas de Samalayuca, como si estuvieran vivas. No son como faros o reflejos, sino esferas o franjas de colores vibrantes, azul, rojo, verde, a veces hasta morado, que se mueven de forma casi danzante, subiendo y bajando, girando en patrones que no tienen sentido. Camioneros viejos describen que es como un espectáculo hipnotizante, algo que te hace querer detenerte para mirar, aunque sabes que no deberías. Mi abuelo, que hacía esta ruta en los años 70, decía que era como si las luces te estuvieran llamando, pero que responder a ese llamado era el peor error que podías cometer. Lo que hace esto realmente aterrador es lo que pasa cuando una de estas luces se acerca a un vehículo en la carretera, algo que muchos juran haber vivido. Quienes lo han experimentado cuentan que de repente, la radio del camión o carro empieza a hacer ruido, soltando sonidos extraños, a veces voces o murmullos que no se pueden entender, como si algo estuviera interfiriendo en la frecuencia. Al mismo tiempo el motor pierde fuerza, ahogándose, como si el vehículo estuviera siendo succionado por algo invisible. Es un momento de pura tensión, porque estás en medio de la nada sin señal de celular y sin saber qué está causando esto. Y no termina ahí. Mientras la luz flota cerca, las personas sienten una sensación sofocante, un pánico que aprieta el pecho y dificulta respirar, como si el aire estuviera demasiado pesado. Muchos describen que es como si algo te estuviera observando, algo que no es humano y que esa mirada pesa sobre ti. Un amigo de mi papá, que hace entregas por esta ruta, dijo que sintió como si hubiera alguien en el asiento del copiloto, aunque estaba solo, y que su piel se erizaba sin motivo. Lo peor es que no puedes reaccionar, solo te quedas paralizado esperando que pase, mientras la luz baila frente a ti, casi burlándose. Entonces, tan de repente como empezó, todo vuelve a la normalidad. La luz desaparece en el horizonte, la radio deja de hacer ruido, el motor recupera fuerza, y el sofocamiento se va, como si nada hubiera pasado. Pero quien vive esto nunca lo olvida, porque queda una sensación de que algo te tocó, algo que no debería estar ahí. Mi tío, que ya ha visto las luces 2 veces, dice que, después del primer encuentro, pasó semanas con pesadillas, soñando con desiertos infinitos y luces que lo perseguían. Jura que no es solo cansancio o alucinación del desierto, que hay algo en las dunas que no pertenece a este mundo. Las teorías sobre qué son estas luces varían mucho, dependiendo de a quién le preguntes aquí en la región o entre los choferes que cruzan la carretera 45. Los más viejos creen que son espíritus de personas que murieron en el desierto, tal vez viajeros o trabajadores que se perdieron en las dunas hace siglos, y que usan las luces para atraer a los vivos. Quién sabe si para pedir ayuda o por algo más oscuro. Otros, más escépticos, dicen que puede ser un fenómeno natural, como gases del desierto o reflejos atmosféricos, pero eso no explica la radio, el motor ni el pánico. Y hay quienes piensan que es cosa de otro mundo, como ovnis, ya que estamos cerca de áreas conocidas por avistamientos extraños. Yo mismo nunca he visto las luces, pero confieso que, cada vez que paso por la carretera 45 de noche, me quedo mirando las dunas,
medio con miedo, medio curioso, queriendo saber si las historias son ciertas. Recientemente, escuché de un colega camionero que vio las luces hace unas semanas y que casi pierde el control del camión cuando una de ellas se acercó. Aceleró lo más que pudo, incluso con el motor fallando, y solo se sintió seguro cuando llegó a una ciudad cercana. Esto me dejó aún más intrigado, porque parece que los avistamientos no han disminuido con el tiempo, tal vez incluso han aumentado. Mi nombre es Roberto Castillo, pero todos me llaman Beto. Tengo 47 años. Nací y crecí en Ciudad Juárez, Chihuahua, en una familia de trabajadores de la construcción, siguiendo los pasos de mi papá, que era albañil. Llevo más de 25 años trabajando en reformas y construcciones, tomando todo tipo de obras, desde casitas sencillas en los barrios más pobres, hasta edificios antiguos en el centro histórico de la ciudad. Juárez tiene mucha historia, y trabajar con esos edificios viejos es meterse con el pasado, a veces de una manera que no se puede explicar. No soy de creer en supersticiones, siempre he sido más práctico, pero algo que viví hace unos 2 años, durante una reforma en un edificio antiguo cerca de la Plaza de Armas, me afectó de una forma que todavía no entiendo. Necesito contar esto, aunque sea para quitarme este peso del pecho e intentar darle sentido a lo que me pasó. El edificio en cuestión era una construcción de los años 1920, en el centro de Juárez, un lugar que había sido de todo: almacén, oficina, hasta hotel, según los más viejos de la zona. Estaba abandonado desde hacía décadas, con las paredes descascaradas, ventanas rotas y un olor a moho que se pegaba a la ropa. Fui contratado junto con un pequeño equipo para hacer una reforma básica, preparar el espacio para que fuera un local comercial, algo como una tienda o cafetería. El dueño, un tipo de fuera de la ciudad, quería mantener la fachada original, pero modernizar el interior. Así que nuestro trabajo era reforzar la estructura, sacar escombros y revisar si había algo peligroso antes de pasar a la parte eléctrica. El plano que nos dieron era viejo, lleno de garabatos, pero servía como guía. Estaba emocionado con el trabajo, porque me gusta trabajar con edificios históricos, pero no imaginaba que iba a encontrar algo que me haría cuestionar todo lo que sé sobre lo normal. Comenzamos la obra un lunes por la mañana, a principios de 2021, y los primeros días fueron tranquilos, solo rompiendo paredes internas que ya estaban podridas y limpiando el suelo de ladrillos antiguos. El edificio tenía 3 pisos, más un sótano que estaba cerrado con un candado oxidado, y empezamos por la planta baja, abriendo espacio para los cambios. Estaba en el segundo piso, al tercer día de obra, martillando una pared de yeso para revisar la estructura detrás, cuando noté algo extraño. Después de quitar un pedazo grande de la pared, vi un marco de madera como si fuera una puerta escondido detrás del revoque. No tenía manija, solo una hendidura donde parecía que alguna vez hubo una, y la madera estaba oscura, casi negra, como si hubiera sido quemada o podrida hace mucho tiempo. Eso me intrigó, porque no había nada sobre una puerta ahí en el plano que usábamos. Llamé a mi compañero Luis para que echara un vistazo y él también lo encontró raro. La pared que escondía la puerta parecía haber sido hecha después de la construcción original, como si alguien la hubiera tapado a propósito, tal vez hace décadas. Nos pusimos a especular si era un antiguo depósito o un pasillo que ya no usaban, pero no había forma de saber sin abrirla. Tomé una barra de hierro para intentar forzarla, pero en el momento en que toqué la madera con la herramienta, sentí un apretón en el pecho, una presión tan fuerte que casi solté todo. Era como si el aire se hubiera vuelto pesado de repente, y mi visión se nubló por un segundo. Pensé que era cansancio o el polvo de la obra, así que me detuve, respiré profundo y lo intenté de nuevo, pero la sensación regresó, peor, con una náusea que subió por mi garganta, como si fuera a vomitar ahí mismo. Me alejé de la puerta medio mareado y Luis me preguntó si estaba bien porque, según él, estaba pálido. Le conté lo que sentí
y él decidió intentar abrir la puerta también, pero le pasó lo mismo. Apenas tocó la madera y dijo que sintió un peso en el pecho, como si algo lo estuviera empujando lejos. Nos reímos, medio incómodos para disimular, pero ninguno de los dos quiso volver a intentarlo en ese momento. Dejamos la puerta como estaba, cubierta solo por el polvo de la pared rota, y seguimos con otras partes de la obra, pero no podía quitar eso de mi cabeza. ¿Por qué una puerta escondida? ¿Y por qué nos sentíamos tan mal solo con acercarnos? Eso no tenía sentido, pero el cuerpo no miente, y sabía que había algo mal ahí. Al día siguiente regresé al segundo piso con la intención de ignorar la puerta, pero no pude. Era como si me estuviera llamando, de una manera que no sabía explicar. Le conté al jefe de la obra, el ingeniero a cargo, sobre el hallazgo, y le mostré el plano, confirmando que no había nada registrado ahí. Se mostró curioso, pero cauteloso, y dijo que no debíamos tocarla hasta consultar con el dueño del edificio, porque podía ser un área peligrosa o incluso algo histórico que necesitara permiso. Aún así, quiso echar un vistazo, y, cuando se acercó a la puerta, también sintió algo extraño, aunque no tan fuerte como Luis y yo. Se alejó rápido, frunciendo el ceño, y dijo que era mejor cubrirla de nuevo por el momento. Pero yo veía en sus ojos que también estaba inquieto, como si supiera que no era solo una cuestión de seguridad. Durante el resto de la semana, la obra continuó, pero el ambiente entre el equipo cambió. Todos sabían de la puerta ahora, y, aunque no se hablaba mucho, se sentía una tensión en el aire, especialmente cuando alguien subía al segundo piso. Yo intentaba concentrarme en el trabajo, pero todo el tiempo miraba hacia esa pared, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. Por las noches, cuando llegaba a casa tenía dificultad para dormir, pensando en lo que podía haber detrás de esa madera oscura. Soñaba con pasillos que no terminaban, con puertas que rechinaban solas, y despertaba con el mismo apretón en el pecho que sentía al tocarla. Era como si la puerta hubiera dejado una marca en mí, algo que no podía sacudir. Platiqué con mi esposa Carmen sobre lo que estaba pasando, y ella se preocupó, diciendo que no debía meterme con cosas que no entendía. Ella creció escuchando historias de Juárez, de lugares antiguos que guardan secretos, y creía que no todo era solo superstición. Me aconsejó que hablara con un sacerdote o alguien que entendiera de energías para limpiar lo que fuera, pero yo no estaba listo para eso. Pensaba que era exagerado. Aún así, sus palabras se quedaron en mi cabeza, y empecé a preguntarme si no era algo más allá de una puerta vieja. ¿Habría una historia detrás? Algo que explicara por qué estaba escondida y por qué tocarla nos hacía sentir tan mal. Decidí hablar con un amigo mío, Juan, que lleva más tiempo que yo trabajando en reformas y ha trabajado en muchos edificios antiguos en el centro. Escuchó mi historia con atención y dijo que ya había oído de cosas así, puertas o cuartos escondidos que no estaban en los planos, normalmente para guardar algo o esconder secretos de familia, especialmente en la época de la Revolución. Pero también mencionó que, en algunos casos, había oído de otros albañiles que meterse con esos lugares traía problemas, como enfermedades o accidentes en la obra. Juan me advirtió que tuviera cuidado, y dijo que, si el dueño no autorizaba abrirla, era mejor dejarlo en paz. Pero en el fondo, sabía que no iba a poder ignorar eso por mucho tiempo. En los días siguientes, el dueño del edificio fue llamado para ver la puerta y autorizó que intentáramos abrirla, pero solo con cuidado y con él presente. Yo estaba dividido entre la curiosidad y el miedo, porque sabía lo que había sentido antes, pero también quería saber qué había dentro. El día acordado, llegué a la obra con el corazón en la mano, sintiendo ese mismo peso en el pecho antes incluso de subir las escaleras. El dueño, un hombre de unos 50 años llamado señor Vargas, parecía emocionado, pensando que podía ser un hallazgo histórico o incluso un tesoro escondido. No sabía del malestar que sentíamos, porque no se lo contamos, para no parecer que estábamos inventando excusas. Cuando llegamos al segundo piso,
Luis y yo tomamos las herramientas, pero ninguno de los dos quería ser el primero en tocar la puerta. El señor Vargas notó nuestra hesitación y preguntó qué pasaba, así que le expliqué, medio apenado, que nos sentíamos mal cerca de ahí. Se rió, pensando que era una tontería, y tomó la barra de hierro él mismo, intentando forzar la madera. Pero no pasó ni un minuto antes de que se detuviera, soltando la herramienta con cara de incomodidad, diciendo que sintió un mareo fuerte y náuseas, como si fuera a desmayarse. Nos miró, ya sin reírse, y dijo que era mejor esperar, tal vez llamar a alguien para que revisara antes. Eso confirmó lo que ya sabía. No era solo cosa nuestra, había algo mal con esa puerta. Después de ese día, la puerta fue cubierta de nuevo, con una lona, y el señor Vargas dijo que consultaría a un experto en construcciones antiguas antes de decidir qué hacer. Pero incluso cubierta, sentía que seguía ahí, como si pudiera verme a través de la lona, esperando que alguien intentara abrirla de nuevo. El trabajo continuó en los otros pisos, pero yo evitaba pasar por el segundo piso siempre que podía, y cuando era necesario, sentía un escalofrío cada vez que miraba hacia la pared. Empecé a escuchar historias de otros trabajadores que habían hecho obras en el centro, sobre lugares que no debían abrirse, y eso solo aumentó mi inquietud. ¿Será que la puerta era solo un pasillo olvidado? ¿O guardaba algo que no quería ser encontrado? Empecé a tener pesadillas más frecuentes, soñando con esa madera oscura abriéndose sola, mostrando un pasillo oscuro que bajaba a algún lugar que no podía ver. Despertaba sudando, con el pecho apretado, como si hubiera corrido un maratón, y no podía volver a dormir. Carmen notó que estaba diferente, más callado, e insistió en que dejara la obra. Pero no podía abandonar el trabajo así. Necesitábamos el dinero. Aún así, sentía que no iba a tener paz hasta saber qué había detrás de esa puerta, o por qué nos afectaba tanto. ¿Sería solo miedo a algo viejo? ¿O había algo real, algo peligroso escondido ahí? Decidí hablar con mi papá, que está jubilado, pero trabajó como albañil durante casi 40 años en Juárez. Le conté todo, desde el descubrimiento de la puerta hasta el malestar que todos sentíamos, y se quedó pensativo. Dijo que una vez, en una obra en los años 80, encontró algo parecido, un cuarto sellado que no estaba en el plano, y que el equipo también sintió cosas raras, como mareos y miedo sin motivo. En su caso, el dueño mandó abrirlo, y no encontraron más que muebles viejos y polvo, pero uno de los trabajadores se enfermó poco después, sin explicación. Mi papá me advirtió que no me metiera, que dejara que el dueño resolviera, pero también dijo que, si quería respuestas, tal vez tendría que buscar la historia del edificio, quién vivió ahí y qué pasó. Mi nombre es Miguel Ángel, pero todos me llaman Miguelito. Tengo 29 años, nací y crecí en Ciudad Juárez, Chihuahua, en una familia humilde de los barrios de la periferia, donde todos trabajan duro para sobrevivir. Hace 5 años, conseguí un trabajo como repartidor en una transportadora local, haciendo entregas de paquetes por toda la ciudad y sus alrededores, a veces incluso en las áreas más aisladas cerca del desierto. El trabajo es agotador, recorriendo en moto todo el día, enfrentando el calor, el frío y las calles llenas de baches, pero me gusta la libertad de estar en la carretera, aunque no siempre sea fácil. Nunca he sido de creer en historias de fantasmas o cosas sobrenaturales, siempre pensé que eran cuentos de gente con tiempo de sobra, pero algo que viví hace unos meses cambió todo lo que pensaba sobre eso. Necesito contar lo que pasó, aunque sea para intentar entender qué me está atormentando desde ese día en el desierto. Todo comenzó en una mañana de julio de este año, un día caluroso como siempre en Juárez, con el cielo azul sin una nube. Llegué a la transportadora temprano como de costumbre, para recoger mi lista de entregas del día. Normalmente los paquetes tienen direcciones claras, calles y números, o al menos un punto de referencia, pero esa mañana, uno de los paquetes en mi ruta era diferente. Era una caja pequeña,
ligera, envuelta en papel marrón, sin nombre del remitente ni del destinatario, solo un pedazo de papel pegado con coordenadas GPS escritas a mano, apuntando a una región en los límites del desierto, fuera de la ciudad. Me pareció extraño, pero el supervisor dijo que era una entrega urgente, pagada por adelantado, y que solo necesitaba dejar el paquete en el lugar indicado. No era la primera vez que hacía entregas en lugares remotos, así que no pensé mucho. Ingresé las coordenadas en mi celular y salí. El viaje hasta el punto marcado fue largo, casi 1 hora de carretera, saliendo de las áreas urbanas de Juárez y entrando en una región de tierra seca y arbustos, donde no hay nada más que arena y montes bajos. El GPS me llevó por un camino de grava mal conservado, hasta que llegué a un lugar que parecía el fin del mundo. Ahí, en medio de la nada, había una casa, o al menos lo que quedaba de una. Era una construcción pequeña, de adobe, con el techo medio caído, ventanas sin vidrio y una puerta de madera que parecía no haber sido abierta en años. No había señales de vida ahí, ni carros ni huellas recientes. Solo el silencio del desierto y el viento caliente levantando polvo. Detuve la moto a unos metros de la casa, sintiendo un escalofrío extraño, incluso con el sol pegando fuerte. Algo en esa escena se sentía mal, pero tenía un trabajo que hacer. Bajé de la moto, tomé el paquete y me acerqué a la casa, buscando un lugar donde dejar la encomienda, ya que no parecía haber nadie para recibirla. No había buzón ni porche, solo la puerta podrida y un pedazo de suelo de tierra compactada al frente. Mientras decidía qué hacer, escuché un ruido detrás de mí, un sonido claro de pasos sobre la grava, como si alguien caminara despacio, acercándose. Mi corazón dio un brinco y me giré rápido esperando ver a alguien, tal vez al dueño de la casa o a un habitante cualquiera, pero no había nadie. Solo el desierto vacío, mi moto parada y el viento moviendo unos arbustos secos. Intenté convencerme de que era cosa de mi cabeza, pero el sonido continuó por unos segundos más, deteniéndose de repente, como si quien fuera se hubiera vuelto invisible. Sentí un frío en la espalda, incluso con el calor, y decidí dejar el paquete ahí frente a la puerta e irme lo más rápido posible. Regresé a la moto casi corriendo, sin mirar atrás, y encendí el motor con las manos temblando un poco, mientras aceleraba para salir de ahí. Juro que escuché los pasos de nuevo, más débiles, como si me estuvieran siguiendo hasta el camino, pero no tuve el valor de revisar por el retrovisor. Solo quería volver a la ciudad, a calles llenas de gente donde me sentía seguro. El camino de regreso pareció más largo que la ida, y, aunque el sol seguía alto, no podía sacarme de la cabeza la sensación de que algo estaba mal con esa casa y con esos pasos en la grava. Cuando llegué a la transportadora, le dije al supervisor que hice la entrega, pero no mencioné los ruidos, porque no quería parecer loco. Él solo asintió, dijo que todo estaba bien, y me liberó para las próximas entregas del día. Pero yo sabía que no todo estaba bien, ni de cerca. En los días siguientes, intenté olvidar lo que pasó, enfocándome en el trabajo y la rutina, pero algo dentro de mí no lo dejaba atrás. Empecé a sentir una incomodidad cada vez que pasaba, por áreas más aisladas, como si esperara escuchar pasos de nuevo, incluso sin motivo. Y entonces, unos 3 días después de esa entrega, algo más extraño comenzó a suceder. Mi celular sonó una noche, alrededor de las 10, mientras estaba en casa viendo televisión con mi novia, Leticia. Era un número desconocido, sin identificación, y cuando contesté no había nadie del otro lado, solo un silencio pesado, seguido por un susurro bajo, casi inaudible, diciendo mi nombre, Miguelito. Mi estómago se heló, y colgué de inmediato, pensando que era una broma, pero el teléfono sonó de nuevo, del mismo número, y el mismo susurro se repitió antes de que colgara. Esa noche fue solo el comienzo. Las llamadas continuaron, siempre, de números desconocidos, siempre por la noche, y siempre con ese susurro diciendo mi nombre, a veces con un tono que parecía triste, otras veces casi enojado. Bloqueaba un número, pero aparecía otro, como si quien fuera no desistiera.
Empecé a dejar el celular en silencio después del trabajo, pero, aún así, veía las notificaciones de llamadas perdidas, decenas de ellas, acumulándose durante la madrugada. Leticia se asustó, diciendo que debía ir a la policía o cambiar el número, pero algo me decía que no serviría de nada. Esto había comenzado después de la entrega en el desierto, después de los pasos en la grava, y no podía evitar pensar que quien estaba llamando, o lo que estaba llamando, venía de esa casa abandonada. Le conté a mi mejor amigo, Rafa, que también trabaja como repartidor en la misma transportadora, sobre la entrega y las llamadas, esperando que se riera y me dijera que era paranoia, pero se puso serio, diciendo que había oído historias de otros repartidores que tomaron rutas extrañas en el desierto y regresaron con cosas raras pasando, como mensajes o ruidos sin explicación. Rafa sugirió que verificara con el supervisor si había más información sobre ese paquete, como quién lo envió o para quién era, para intentar entender por qué me mandaron a un lugar tan aislado. Me pareció una buena idea, pero también tenía miedo de lo que podía descubrir. ¿Habría tocado algo que no debía solo por hacer mi trabajo? Al día siguiente, fui a hablar con el supervisor, tratando de sonar casual, y le pregunté sobre la encomienda de las coordenadas GPS. Revisó los registros, pero no encontró nada más de lo que ya sabía. Pago por adelantado, sin nombre, solo las coordenadas. Dijo que era común en entregas anónimas, y que probablemente era solo alguien que quería privacidad, pero vi una sombra de duda en sus ojos, como si supiera que había algo extraño ahí. Salí de la oficina aún más inquieto, sintiendo que no iba a tener respuestas fáciles. Las llamadas continuaban, y empecé a evitar contestar cualquier número desconocido, pero eso no evitaba que los susurros resonaran en mi cabeza, incluso cuando el teléfono estaba en silencio. Era como si esa voz hubiera entrado en mi vida, para no salir más. Empecé a tener pesadillas también, casi todas las noches, soñando con la casa en el desierto, con la puerta podrida abriéndose sola, y mostrando un pasillo oscuro que llevaba a un lugar sin fin. En el sueño, escuchaba los pasos en la grava cada vez más cerca y despertaba con el corazón acelerado, sudando frío, pensando que alguien estaba en la habitación conmigo. Leticia notó que estaba diferente, más nervioso, e insistió en que pidiera unos días libres para ver si mejoraba, pero no podía dejar de trabajar, necesitábamos el dinero. Aún así, sentía que esto me estaba consumiendo, y que esas llamadas no pararían hasta que entendiera qué quería de mí quien fuera que estuviera susurrando mi nombre. Decidí hablar con mi mamá, que siempre ha sido más espiritual, creyendo en cosas que no se ven, para ver qué opinaba. Le conté todo, desde la entrega hasta las llamadas, y se puso pálida, diciendo que no debía haber ido a esa casa, que el desierto guarda secretos antiguos, espíritus o energías que no les gusta ser molestados. Me aconsejó que fuera a una iglesia, que hablara con un sacerdote para bendecir mi moto y a mí mismo, y que nunca volviera a esa región. También sugirió que quemara algo que usé ese día, como la ropa o la mochila, para cortar cualquier conexión con el lugar. Me pareció exagerado, pero sus palabras se quedaron en mi cabeza, y empecé a preguntarme si no era algo más allá de una broma o coincidencia. Después de esa conversación, empecé a evitar rutas que me llevaran a las orillas del desierto, pidiendo al supervisor que me pusiera solo en entregas urbanas, aunque eso significara menos horas extras. Él aceptó, medio sin entender, pero las llamadas no pararon, y empecé a notar que a veces escuchaba pasos de nuevo, no en el desierto, sino en calles vacías cerca de casa, tarde en la noche, siempre sin nadie alrededor. Era como si algo o alguien me hubiera seguido desde ese día. Intenté cambiar el número de mi celular, pero el mismo día que lo cambié, recibí otra llamada, de la nada, con el mismo susurro, Miguelito. Mi sangre se heló, porque no le había dado el número nuevo a nadie aún. ¿Cómo era posible eso? Empecé a anotar cada llamada, cada ruido extraño, intentando encontrar un patrón o una explicación, pero nada tenía sentido. Pensé en volver a las coordenadas,
solo para verificar si la casa seguía ahí, o si el paquete todavía estaba en la puerta, pero el miedo me frenaba. ¿Y si regresaba y encontraba algo peor? ¿Y si los pasos en la grava no fueran solo un sonido, sino algo real esperándome? Hablé con Rafa de nuevo y dijo que, si quería, podía ir conmigo, solo para estar seguro. Pero ninguno de los dos estaba realmente emocionado con la idea. Aún así, sentía que necesitaba respuestas, antes de que esas llamadas y esos susurros tomaran mi vida por completo. Ahora estoy en esta situación, dividido entre tratar de ignorar todo y seguir adelante, o indagar más y descubrir qué o quién está detrás de esto. Cada llamada que recibo es un recordatorio de que algo comenzó ese día en el desierto, algo que no quiere dejarme en paz. No sé si es alguien jugando conmigo, si es algo de mi cabeza, o si toqué algo que no debía. Solo sé que ya no duermo bien, que miro por encima del hombro todo el tiempo y que de alguna manera necesito entender qué está pasando antes de que empeore. ¿Tendrá esa casa una historia que no conozco o alguien que no quiere que olvide? Intenté hablar con un colega mayor de la transportadora, don Ernesto, que ya trabajó en rutas extrañas antes, para ver si sabía de algo similar. Escuchó mi historia y dijo que, años atrás, entregó algo en un área aislada cerca del desierto, y también sintió cosas raras después, como mensajes que no tenían sentido y ruidos en el garaje donde guardaba su moto. Dijo que paró después de ir a una iglesia y pedir protección, pero no sabía si era coincidencia o no. Me aconsejó que no volviera a ese lugar, pero si necesitaba hacerlo, que llevara algo de fe conmigo, como un rosario o una medalla. No soy muy religioso, pero sus palabras me hicieron pensar si no valía la pena intentarlo. Mi nombre es Javier Morales, pero todos aquí en el barrio me llaman Javi. Tengo 35 años. Nací y crecí en Ciudad Juárez, Chihuahua, en una familia de trabajadores, donde aprendí desde chico que la vida se hace con esfuerzo y sudor. Hace 10 años abrí mi propio taller mecánico en una calle medio olvidada del barrio El Granjero, cerca de la periferia, arreglando carros, motos y lo que sea que llegue, de día o de noche, porque el dinero no espera. Soy un tipo práctico. Nunca he sido de creer en cuentos de fantasmas ni tonterías por el estilo. Siempre pensé que el mundo tiene explicaciones lógicas para todo. Pero algo que empecé a vivir en los últimos meses, aquí en el taller, está jugando con mi cabeza de una forma que no puedo ignorar. Necesito contar esto, aunque sea para intentar entender qué me está pasando y qué le pasa a este lugar que siempre he llamado mi segundo hogar. Mi taller es pequeño, un galpón sencillo, con herramientas colgadas en las paredes, un suelo manchado de aceite y una puerta de hierro que rechina al abrirse. Está en una calle poco transitada, con algunas casas viejas y un terreno baldío al otro lado, donde el viento del desierto siempre trae polvo. Trabajo mucho solo, especialmente de noche, porque muchos clientes dejan sus carros después de su horario y los necesitan listos al día siguiente. Me gusta la calma de las madrugadas, el silencio roto solo por el sonido de las herramientas o por la radio vieja tocando rancheras. Pero, hace unos 4 meses, empecé a notar algo que no tiene sentido, algo que me pone los pelos de punta cada vez que me quedo hasta tarde. Se trata de un carro negro que aparece al otro lado de la calle, siempre a la misma hora, y que está convirtiendo mis noches en una pesadilla. La primera vez que vi el carro fue en una noche caliente de junio, alrededor de la medianoche, mientras arreglaba la suspensión de un viejo Chevy. Estaba con la cabeza debajo del carro, ajustando una pieza, cuando escuché el sonido de un motor bajo, casi un ronroneo, deteniéndose cerca del taller. Me levanté, limpiándome las manos en un trapo sucio, y miré por la puerta abierta. Al otro lado de la calle, justo frente al terreno baldío, había un carro negro, un modelo antiguo, tal vez de los años 70, con las luces encendidas, cortando la oscuridad con 2 haces de luz amarilla. Me pareció extraño, porque esa calle no tiene movimiento a esa hora, pero lo que me intrigó fue que no parecía haber nadie dentro, ni conductor, ni pasajero.
Solo el carro parado ahí, como si me estuviera observando. Me quedé mirando unos minutos, esperando que alguien saliera o que el carro se fuera, pero no pasó nada. Entonces, noté algo aún más raro. La sombra del carro, proyectada por la luz débil de la lámpara de la calle, parecía estirarse más de lo que debería, como si no obedeciera las leyes de la física. Cruzaba el asfalto, atravesaba la calle y llegaba hasta la puerta de mi taller, casi tocando el suelo donde yo estaba. Sentí un escalofrío, como si esa sombra tuviera peso, tuviera intención, pero traté de convencerme de que era solo cansancio o el ángulo de la luz. Regresé al trabajo, ignorando el carro, pero no podía sacarme la sensación de que algo estaba mal. Cuando levanté la cabeza de nuevo, unos 20 minutos después, el carro había desaparecido, sin sonido de motor ni de llantas, como si nunca hubiera estado ahí. Al día siguiente, pensé que era solo una coincidencia. Tal vez alguien se detuvo un momento y no lo vi irse, pero pasó algo que me hizo cuestionarlo. Mientras ordenaba mis herramientas para empezar el día, noté que mi juego de destornilladores, que siempre dejo en la mesa, no estaba ahí. Busqué por todos lados, debajo de los carros, en los cajones, pero nada. Pensé que lo había olvidado en algún lugar o que un cliente lo tomó por error, pero, al final del día, encontré los destornilladores en el suelo, cerca de la puerta del taller, cubiertos de una arena fina, como la del desierto, que no tenía sentido que estuviera ahí dentro. Mi taller está a kilómetros de cualquier duna y barro el suelo cada semana. Eso me dejó inquieto, pero no quería pensar demasiado, solo guardé las herramientas y seguí con el trabajo. El carro negro volvió a aparecer la semana siguiente, siempre alrededor de la medianoche, siempre con las luces encendidas y sin nadie dentro, siempre con la sombra estirándose hasta la puerta de mi taller. Empecé a marcarlo en el calendario y me di cuenta de que era casi todas las noches que me quedaba hasta tarde, como si supiera que estaba aquí. Cada vez que veía el carro sentía un peso en el pecho, una sensación de ser vigilado, y cada vez algo desaparecía del taller después. Una llave inglesa, un martillo, hasta un trapo de limpieza, para reaparecer horas o días después, cubierto de esa arena extraña. No podía explicarlo porque cierro el taller con llave todas las noches, y no hay forma de que alguien entre sin forzar. Empecé a preguntarme si no era algún vecino jugando conmigo, pero ¿quién haría eso? ¿Y por qué? Le conté a mi hermano menor Carlos, que a veces me ayuda en el taller, sobre el carro y las herramientas, esperando que tuviera alguna idea lógica. Se rió al principio, diciendo que estaba trabajando demasiado y viendo cosas, pero cuando vio el carro negro en una noche que se quedó conmigo hasta tarde, dejó de reírse. Dijo que también sintió un frío raro al mirar la sombra estirada, y que no le gustaba la idea de quedarse ahí después de que se pusiera el sol. Carlos sugirió que instalara una cámara de seguridad para atrapar a quien estuviera metiéndose con mis cosas, y me pareció una buena idea. Compré una cámara barata, la puse en la entrada del taller, apuntando a la calle, y esperé a ver qué capturaba. En las primeras noches con la cámara, el carro negro apareció de nuevo, siempre, a la misma hora, siempre vacío, con la sombra estirándose hasta la puerta. Pero, cuando revisé las grabaciones al día siguiente, no había nada. Ni carro, ni sombra, solo la calle vacía, como si hubiera imaginado todo. Eso me asustó más que antes, porque yo veía el carro con mis propios ojos, sentía el peso de la sombra, y ahora las herramientas seguían desapareciendo, incluso con la cámara encendida. Un día, encontré mi alicate favorito en una esquina del taller, cubierto de arena pero también con unas marcas oscuras, casi como hollín, que no salían ni con solvente. Esto estaba empezando a quitarme el sueño, literalmente. Empecé a evitar quedarme hasta muy tarde en el taller, tratando de terminar el trabajo antes de las 10, pero no siempre era posible, y cuando me quedaba, el carro negro estaba ahí, como si me estuviera esperando. Pasé a cerrar la puerta de hierro incluso mientras trabajaba, algo que nunca había hecho antes, y subía el volumen de la radio para tapar cualquier sonido que pudiera venir de la calle.
pero, aún así, sentía que algo estaba cerca, como si la sombra del carro no necesitara que la puerta estuviera abierta para entrar. Mi esposa, Marisol, notó que estaba diferente, más irritable, más distraído, y me preguntó qué pasaba. Le conté todo, y se preocupó, diciendo que tal vez debería mudar el taller de lugar, o al menos pedir ayuda a alguien que entendiera de cosas espirituales. No quería creer en eso, pero sus palabras se quedaron en mi cabeza. Decidí hablar con un cliente antiguo, don Ramiro, que es un señor de unos 70 años y conoce muchas historias de Juárez. Vino a recoger su carro, y mientras charlábamos, mencioné el carro negro, medio apenado esperando que no me tomara por loco, pero su rostro cambió, y dijo que había oído hablar de cosas así, de vehículos que aparecen sin motivo, especialmente cerca del desierto, y que, a veces, tienen que ver con accidentes o historias antiguas que nadie cuenta. Don Ramiro sugirió que no mirara al carro directamente, que evitara cruzar el camino de la sombra, y que tal vez pusiera algo de protección en el taller, como un crucifijo o sal en la entrada. No soy muy religioso, pero su seriedad me hizo pensarlo 2 veces. Después de esa conversación, las cosas no mejoraron. El carro negro seguía apareciendo, y las herramientas desapareciendo, siempre regresando con esa arena del desierto que no tenía sentido. Empecé a sentir un cansancio que no era normal, como si algo estuviera drenando mi energía cada noche que veía el carro. Marisol insistió en que tomara unos días libres, pero no podía cerrar el taller, los clientes dependían de mí. Entonces, decidí seguir el consejo de don Ramiro, al menos en parte, y puse un pequeño crucifijo en la entrada del taller, colgado en la puerta. No sabía si funcionaría, pero era algo, una forma de sentirme menos vulnerable. Aún así, cada vez que veía las luces del carro negro, sentía que no era suficiente. Empecé a investigar un poco sobre la historia de la calle y del terreno baldío del otro lado, tratando de encontrar alguna explicación para el carro o las sombras. Fui a la biblioteca municipal, preguntando sobre accidentes o construcciones antiguas en la zona de El Granjero, pero no encontré mucho, solo que la región era usada como ruta de contrabando hace décadas, y que hubo algunos accidentes graves en el camino cercano. ¿Tendría el carro negro algo que ver con eso? ¿Sería un eco de algo que pasó hace mucho? No tenía respuestas, pero las preguntas no salían de mi cabeza, y cada noche en el taller era una prueba para mis nervios. Ahora vivo en este miedo constante, dividido entre seguir trabajando como siempre o buscar una solución, ya sea mudándome de lugar o enfrentando lo que sea esto. Cada vez que veo el carro negro, con esas luces encendidas y la sombra estirándose hasta mi puerta, siento que estoy siendo advertido de algo, o tal vez amenazado. No sé si es cosa de mi imaginación, si alguien está jugando conmigo, o si hay algo más profundo, algo ligado al desierto y a sus historias. Solo sé que ya no puedo ignorarlo, que las herramientas cubiertas de arena son un recordatorio de que esto no va a parar solo. Intenté hablar con otros mecánicos de la zona, para ver si alguien había visto algo parecido, y uno de ellos, Chucho, dijo que había oído de carros que aparecen y desaparecen cerca de talleres o garajes en Juárez, normalmente de noche, y que, a veces, dejan marcas como polvo o arena. No supo explicarlo, pero dijo que dejó de trabajar después de las 10 de la noche por eso, y que tal vez yo debería hacer lo mismo. No sé si es una opción para mí, pero sus palabras solo aumentaron mi inquietud. ¿Estarán otras personas viviendo esto? ¿O soy solo yo el objetivo de algo que no entiendo? Pensé en poner un cartel de cerrado en las noches que no tenga emergencias, para evitar quedarme hasta tarde, pero siento que eso no va a resolver el problema, solo a posponerlo. Marisol está cada vez más preocupada, diciendo que estoy perdiendo peso, que no duermo bien, y que tal vez sea hora de pedir ayuda, ya sea de un sacerdote o de alguien que conozca de estas cosas. No quiero ceder al miedo, pero cada vez que una herramienta desaparece y regresa con arena, siento que estoy jugando con algo que no controlo. Necesito respuestas.
Antes de que esto tome mi vida por completo, antes de que la sombra del carro negro se acerque más de lo que ya se ha acercado. Mi nombre es Carlos Eduardo, pero todos me llaman Carliños. Tengo 38 años. Nací y crecí en Ciudad Juárez, Chihuahua, justo en la frontera norte de México, donde el desierto es más vecino que cualquier persona. Soy camionero desde hace casi 15 años, siguiendo los pasos de mi papá y de mi abuelo, recorriendo las carreteras del norte, llevando cargas de un lado a otro, muchas veces en medio de la noche, cuando el mundo parece detenido. Mi vida siempre ha sido en la cabina de un camión, enfrentando el calor del día y el frío de las madrugadas, pero también cargando las historias y los miedos que traen estas carreteras solitarias. No soy de creer en todo lo que escucho, pero hay cosas que he vivido que me hacen cuestionar qué es real y qué no. Hoy quiero contar algo que me pasó hace unos años, algo que todavía me quita el sueño cuando lo pienso, en la carretera 45, rumbo a las dunas de Samalayuca. Es una historia que guardé solo para mí por mucho tiempo, pero que necesito sacar, aunque sea para entender lo que viví. Era una noche de invierno, allá por 2018, y yo regresaba de una entrega en El Paso, cruzando, de vuelta a México por la carretera 45, un tramo que conozco como la palma de mi mano. Eran como las 2 de la mañana. El cielo estaba despejado pero sin luna. Solo la oscuridad del desierto tragándose todo a mi alrededor, con las luces de mi camión siendo lo único que cortaba la noche. Estaba cansado, pero alerta, escuchando una radio AM que chisgueteaba con canciones rancheras, algo para mantenerme despierto. Esa carretera que lleva a las dunas de Samalayuca siempre ha tenido fama de extraña, con historias de luces y cosas que aparecen en la madrugada, contadas por los viejos camioneros en las paradas. Mi papá mismo me advirtió varias veces que no me detuviera por ahí de noche, pero yo pensaba que era puro cuento para asustar novatos. Esa noche, sin embargo, iba a descubrir que no todo es mentira. Estaba a unos 20 kilómetros de las dunas, en un tramo donde no hay nada más que arena y unos arbustos secos, cuando vi algo extraño en el horizonte, sobre las dunas a mi derecha. Al principio, pensé que era un reflejo de los faros o hasta un avión bajo, pero pronto me di cuenta de que no tenía sentido. Eran luces, varias de ellas, de colores diferentes, azul, rojo, un verde brillante, bailando en el aire, subiendo y bajando, girando como si estuvieran jugando o siguiendo un ritmo que yo no entendía. No podía calcular la distancia exacta, pero parecían lo bastante cerca como para ponerme inquieto. Reduje la velocidad sin darme cuenta, hipnotizado por eso, mientras una sensación rara subía por mi espalda. Nunca había visto nada parecido, y en ese momento, todas las historias que escuchaba de otros choferes regresaron a mi cabeza de golpe. Seguí manejando, pero sin quitarles los ojos a las luces, tratando de convencerme de que era solo cansancio o un truco de la mente después de horas en la carretera. Pero entonces una de las luces, la azul, pareció separarse de las demás y comenzó a acercarse a la carretera, viniendo directo hacia mi camión. Mi corazón se aceleró y pisé el acelerador, queriendo dejar eso atrás. Pero el camión no respondía como debía. El motor empezó a ahogarse, como si estuviera perdiendo fuerza, y la radio, que estaba tocando una canción, de repente chisgueteó fuerte, soltando ruidos que parecían voces distorsionadas, palabras que no podía entender. Golpeé el tablero, pensando que era una falla, pero el chisgueteo solo aumentaba, y la luz azul estaba cada vez más cerca, flotando unos metros arriba de la carretera, justo frente a mí. Mientras esa luz se acercaba, sentí algo que nunca había sentido antes, un sofocamiento, como si el aire dentro de la cabina se hubiera vuelto pesado, difícil de jalar a los pulmones. Mi pecho se apretaba, y un pánico ciego empezó a apoderarse de mí, sin motivo aparente. Era como si algo me estuviera observando, algo que no veía, pero sentía, como una presencia que no debería estar ahí. Mis manos temblaban en el volante,
y apenas podía mantener el camión en la pista, con el motor todavía fallando, casi deteniéndose por completo. La luz azul flotaba ahora al lado de mi ventana, y juro que, por un segundo, creí ver un contorno dentro de ella. Algo que no era solo luz, pero no tuve valor para mirar bien, solo quería que eso terminara. De repente, sin aviso, la luz se alejó, regresando a las otras que bailaban sobre las dunas, y todo paró. La radio volvió a la normalidad, tocando la misma canción de antes, el motor recuperó fuerza, y el sofocamiento desapareció como si alguien hubiera abierto una ventana para que respirara. Estaba sudando frío, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho, pero seguí manejando, sin mirar a las dunas, solo queriendo llegar a la próxima parada, que todavía estaba a unos 40 kilómetros. No me detuve a revisar nada, no miré por el retrovisor, solo mantuve los ojos en la carretera, rezando bajito como mi abuela me enseñó cuando era niño. Esa noche cambió algo en mí, porque sabía que no era imaginación ni cansancio. Algo real pasó ahí, algo que no puedo explicar. Después de esa experiencia, pasé días sin querer hablar de lo que vi, pero el peso en el pecho no se iba, y necesitaba entender qué me había pasado. Platiqué con otros camioneros en las paradas de la carretera 45, discretamente, sin querer parecer loco, y descubrí que no estaba solo. Muchos tenían historias parecidas, de luces de colores en las dunas de Samalayuca, de motores fallando, radios chisgueteando y ese pánico que te paraliza. Un colega mayor, don Miguel, me dijo que eso sucede desde hace décadas, y que él mismo ha visto las luces más de una vez, siempre en las madrugadas, siempre con la misma sensación de sofocamiento. Él cree que son espíritus o algo de otro mundo, guardianes del desierto que no quieren intrusos, pero nadie sabe con certeza. Empecé a evitar la carretera 45 de noche siempre que podía, tomando rutas alternativas, aunque fueran más largas, porque no quería pasar por eso de nuevo. Pero el trabajo no siempre da opción, y unas semanas después tuve que hacer la ruta otra vez, con el corazón en la mano, temiendo ver las luces de nuevo. No vi nada esa vez, pero el miedo se quedó, y cada vez que paso por las dunas, siento un escalofrío, como si algo estuviera vigilándome. Comencé a anotar todo lo que escuchaba sobre las luces, las historias de otros, los detalles de mi noche, tratando de encontrar un patrón o una explicación. Pasaron meses desde esa noche en 1909, la carretera 45, pero el recuerdo de las luces de colores bailando sobre las dunas de Samalayuca no me dejaba en paz. Intentaba seguir con la rutina, tomando cargas, haciendo entregas, platicando con los colegas en las paradas de camión, pero siempre que la conversación caía en historias de carretera, mi mente regresaba a ese azul brillante acercándose a mi ventana. Empecé a darme cuenta de que, incluso evitando la ruta de noche, cargaba un peso, una inquietud que no podía explicar. Era como si algo se hubiera quedado conmigo, algo que no podía ver, pero sentía en las horas más tranquilas, cuando estaba solo en la cabina. Decidí que necesitaba hacer algo al respecto, aunque fuera solo para probarme a mí mismo que no me estaba volviendo loco. Así que empecé a buscar más información, hablando con quienes ya habían pasado por eso, anotando cada detalle que podía. Una noche, en una parada cerca de Ciudad Juárez, conocí a un viejo camionero, don Ramiro, un hombre de unos 70 años, con la piel marcada por el sol del desierto y un montón de historias que contar. Estaba tomando café en una taza de metal abollada, y después de charlar sobre rutas, mencioné las luces de Samalayuca, tratando de sonar casual. Sus ojos cambiaron, al instante, como si hubiera tocado un tema que conocía demasiado bien. Bajó la voz y me dijo que había visto las luces más veces de las que le gustaría, y que la primera vez, en los años 80, casi pierde su camión por culpa de ellas. El motor se detuvo por completo, y se quedó atrapado en medio de la carretera, por horas sintiendo ese sofocamiento, escuchando murmullos en la radio que parecían decir: «Vete». Él cree que las luces son una advertencia,
algo que protege las dunas, tal vez ligado a historias antiguas de pueblos que vivían ahí antes de que todo se convirtiera en desierto. El relato de don Ramiro me dejó aún más inquieto, porque mencionó algo que no había oído antes, que las luces no siempre solo aparecen y desaparecen, sino que, a veces, dejan marcas, señales para quien presta atención. Dijo que, después de un encuentro con ellas, encontró arañazos extraños en la carrocería de su camión, como si algo hubiera pasado las uñas por ahí, aunque no había tocado nada. Eso me hizo recordar que, días después de mi experiencia, noté unas manchas oscuras en el tablero de mi camión, algo que parecía quemado pero que no tenía sentido, porque no había fuego ni nada caliente ahí. Lo había ignorado en ese momento pensando que era suciedad, pero ahora empezaba a preguntarme si no estaba relacionado. ¿Será que las luces dejan más que miedo? Con esa nueva información, decidí regresar al tramo de la carretera 45 en una noche, pero no solo. Convencí a un colega de trabajo, Javier, para que fuera conmigo. Era más joven, no creía mucho en las historias, pero estaba curioso y aceptó acompañarme, más por diversión que por miedo. Tomamos la ruta un viernes, cerca de medianoche, con el camión cargado solo a la mitad para no tener prisa. Yo estaba nervioso, con las manos sudando en el volante, pero trataba de disimular, mientras Javier jugaba con la radio, riéndose de mis cuentos. La noche estaba clara, con una luna delgada en el cielo, y al acercarnos a las dunas, sentí ese mismo escalofrío de la primera vez. Mis ojos escaneaban el horizonte, temiendo ver las luces de nuevo, pero también, de alguna manera, queriendo verlas, para entender qué eran. No tardó mucho en pasar algo, aunque no era exactamente lo que esperaba. Unos 10 kilómetros después de pasar el tramo más cercano a las dunas, la radio empezó a chisguetear de nuevo, pero sin las voces distorsionadas que escuché antes, solo un ruido constante, irritante, que no paraba ni cambiando de estación. Javier, que estaba jugando con el botón, dejó de reír y me miró, preguntando si eso era normal. Yo sabía que no lo era, y mi estómago se hizo un nudo, pero el motor no falló esta vez, y no vi luces en el horizonte. Aún así, la sensación de sofocamiento regresó, más débil pero presente, como si algo estuviera cerca, solo esperando. Le dije a Javier que era mejor acelerar, y él, aunque no entendía, estuvo de acuerdo, sintiendo el ambiente pesado en la cabina. Seguimos manejando, y unos minutos después el chisgueteo en la radio paró, pero el alivio no llegó como la otra vez. Sentía que algo estaba diferente, como si hubiéramos pasado por un límite invisible, pero sin saber qué venía después. Miré por el retrovisor, medio por instinto, y por un segundo creí ver algo brillante, muy lejos, sobre las dunas, que ya habíamos dejado atrás. No le dije nada a Javier para no asustarlo, pero mi corazón estaba acelerado de nuevo. Cuando paramos en una estación de servicio, unas 2 horas después, noté que él estaba callado, mirando a la nada, y cuando le pregunté qué pasó, solo dijo que sintió algo raro en ese momento del chisgueteo. Eso confirmó que no, era solo cosa de mi cabeza. En los días siguientes, volví a pensar en las palabras de don Ramiro, sobre marcas y advertencias, y revisé el camión con más cuidado, casi obsesivamente. Encontré en el costado de la cabina unos rasguños leves como si algo hubiera pasado ligeramente por ahí, pero no recordaba haber rozado nada esa noche. Javier también mencionó que su celular, que estaba en su bolsillo durante el viaje, se descargó de repente, aunque tenía la batería llena antes de salir. Eso me hizo pensar que las luces, o lo que sea, no necesitan estar visibles para afectarnos. ¿Será que siempre están ahí, en las dunas, solo esperando el momento adecuado para mostrarse? ¿Será que pasé por algo más grande de lo que pensé? Esa segunda ida solo aumentó mi deseo de entender qué está pasando en las dunas de Samalayuca, pero también mi miedo de lo que puedo descubrir si voy demasiado lejos. Estoy juntando más historias de otros camioneros, tratando de convencer a alguien con experiencia o conocimiento sobre el desierto para que vaya conmigo la próxima vez, tal vez incluso de día, para explorar las dunas de cerca.
No sé si es locura o necesidad, pero siento que no tendré paz hasta que sepa qué son esas luces y por qué afectan tanto. Todavía evito la ruta de noche cuando puedo, pero sé que, tarde o temprano, tendré que enfrentarlo de nuevo, quiera o no.